No tenemos ninguna duda de que en su carácter de presidente de la Corte, él fue una persona que tomó decisiones, ¿no?, para favorecer al gobierno. Ahí están sus votos en el caso de la consulta popular, donde dio un giro de 180 grados respecto de lo que él mismo había votado en 2014. Ahí está la muy tramposa forma en la cual contó los votos en el caso de la ley de la industria eléctrica. Ahí están sus votos en los casos de militarización. Y eso yo te lo diría, ya lo sabíamos, es público. Ha habido libros, reportes periodísticos, testimonios que dicen que efectivamente Saldívar utilizó su cargo para presionar indebidamente a otras personas. Amenazar a veces también. Y ahí hay que decirlo, el primero que denuncia públicamente y de manera oficial a Arturo Saldívar en un acto oficial como son las conferencias matutinas, es el propio Andrés Manuel López Obrador. Con esto que ya decía con muchísima claridad Patricia, el presidente López Obrador dijo, él en los casos relevantes como Lozoya nos ayudaba. Ese acuerdo que estuvo circulando y que se filtró, dice al final con toda claridad que sí hay pruebas. De investigaciones jurídicas de la UNAM. Y bueno, yo quisiera que nos ayudaras, Javier, a desenmarañar cómo empezó esto. Lo que dice Pati es muy cierto. El presidente López Obrador, aunque ya sabíamos de sus intentos reiterados en apoderarse del Poder Judicial, pues de pronto el presidente pues admitió que había intervenido en decisiones que se habían tomado en el Poder Judicial a través del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Arturo Saldívar. Y creo que a partir de ahí, por eso me gustaría mucho que nos ayudes a ver cómo ha ido evolucionando el problema, creo que a partir de ahí es cuando abiertamente se ve la intención del presidente pues de terminar con el equilibrio de poderes. Y además es cuando se presenta justo una denuncia que involucra a más de 61 personas que trabajan en el Poder Judicial, jueces, magistrados, en fin, pues que resultan presionados, acosados, intimidados, amenazados, pues por todo este entramado que hay formado por Arturo Saldívar, presuntamente, voy a decir para que no digan que estoy evitando la presunción de inocencia, por Arturo Saldívar, por el entonces director jurídico de la presidencia, Julio Scherer, en fin, y se va viendo pues una cantidad de hechos que nos preocupan mucho, sobre todo para los que somos demócratas. Javier, cuéntanos cómo has ido leyendo todo esto. Mira, yo creo que el punto de partida tiene que ser, ¿no?, que en México nos ha costado muchísimo trabajo contar con un poder judicial y sobre todo con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que realmente sea independiente, ¿no? O sea, si nosotros pensamos cómo funcionaba la Suprema Corte de Justicia durante la era del régimen de partido único, pues habría que decir que no era una posición, déjame ponerlo así, que tuviera el respeto, la dignidad que hoy en día sí tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la Suprema Corte llegaban políticos, ¿no?, que podían venir de una campaña, podían haber sido gobernadores, estaban un rato en la corte, después se iban, se convertían en secretarios, se volvían diplomáticos. ¿Por qué? Porque la corte era parte de ese sistema político. Y la verdad es que fue una serie de reformas, ¿no?, que de manera paulatina y progresiva fueron incrementando, déjame ponerlo así, esa autonomía. 94 es una reforma importantísima. La Corte, como la conocemos el día de hoy, es producto de esa reforma. Que hizo Zedillo. Exactamente, que se hizo con Zedillo. Muchos se han dicho, hombre, es que ahí se fueron todos los integrantes de la Corte. Eso es cierto, pero fue una reforma que le dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantías de independencia que antes no tenía, ¿no? Y eso, por supuesto, no quiere decir que a lo largo del camino todas las decisiones de la Corte hayan sido correctas. Yo creo que quienes nos dedicamos, ¿no?, a la academia, parte de nuestra función es
y ha sido ser críticos, déjame ponerlo así, con todas las integraciones de la Corte que ha habido. Pero sí habrá que decir que 2018 también fue un punto de inflexión, ¿no? Llegó al poder un gobierno que a estas alturas yo creo que ya podemos decir abiertamente, y no hay ninguna duda que es un gobierno populista, es un gobierno que no cree en la división de poderes y es un gobierno que ha intentado cooptar, debilitar o destruir prácticamente a cualquier contrapeso, ¿no? Y eso es algo muy peligroso. Una de las conquistas históricas del constitucionalismo es la limitación del poder. Un poder que es absoluto no es un poder que sea compatible en una democracia constitucional. Y creo que lo que vimos, ahí está el ejemplo del INE, del INAI, de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, esto ha tenido otras dimensiones, pero es cierto que el presidente también ha intentado, ¿no?, hacerse del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto yo te diría Arturo Saldívar, ¿no?, que es un personaje pues con una trayectoria muy curiosa, porque él en realidad... Él lo propone Calderón, ¿no? Él lo propone Calderón, es una persona que no es de carrera judicial, él se dedicaba legítimamente al litigio, era un abogado postulante, defensor, hay que decirlo, de grandes intereses económicos, tiene un perfil, déjame ponerlo así, pues más cercano a la derecha que a la izquierda. Él nunca fue cercano ni a los partidos de izquierda ni a los movimientos sociales, nunca reivindicó Andrés Manuel causas López populares. Obrador tampoco. ¿No? Pero digamos, incluso yo diría, ni retóricamente él tiene esas credenciales. Pero creo que él, como hoy ya sabemos, durante muchos años fue pues en realidad un político con toga que estuvo en la Corte. Y Saldívar lo que hizo fue tratar de vender una idea que en ese momento parecía atractiva para muchas personas, que él era o podía fungir como una suerte de mediador, ¿no? Y que esas presiones externas de las que hablaba Patricia, pues él las iba a poder contener, y del otro lado parecía que lo que vendía era que él iba a hacer las reformas necesarias para remediar los problemas de la Corte. Esa fue la tesis con la que llegó Saldívar. Es una tesis que yo creo que ha sido desmentida con las propias actuaciones del propio Arturo Saldívar, ¿no? Creo que no tenemos ninguna duda de que en su carácter de presidente de la Corte, él fue una persona que tomó decisiones, ¿no?, para favorecer al gobierno. Ahí están sus votos en el caso de la consulta popular, donde dio un giro de 180 grados respecto de lo que él mismo había votado en 2014. Ahí está la muy tramposa forma en la cual contó los votos en el caso de la ley de la industria eléctrica. Ahí están sus votos en los casos de militarización. Y eso yo te lo diría, ya lo sabíamos, es público. Basta leer las posiciones de Saldívar antes de ser presidente y las posiciones de ser presidente. Pero sí había una duda todavía en el debate público, que era la función que desempeñó ya no como presidente de la Corte, sino como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, claro, que es donde, ¿no?, la cosa se pone peor. Y que es ahí donde, déjame ponerlo así, Saldívar pudo haber tenido influencia, pues ya no en el pleno de la Corte, sino en los cientos de juzgados y de tribunales colegiados que tenemos en México. Ha habido libros, reportes periodísticos, testimonios que dicen que efectivamente Saldívar utilizó su cargo para presionar indebidamente a otras personas. Amenazar a veces también. Y ahí hay que decirlo, el primero que denuncia públicamente y de manera oficial a Arturo Saldívar en un acto oficial, como son las conferencias matutinas, es el propio Andrés Manuel López Obrador. Con esto que ya decía con muchísima claridad Patricia, el presidente López Obrador dijo, él en los casos relevantes como Lozoya, nos ayudaba. Sí, con todo respeto, porque eso dijo el presidente. Y de manera burlona, ¿no? Porque lo dijo, bueno, garantizando el respeto, la independencia. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y con eso terminó la intervención. Que se presenta una denuncia anónima, lo cual no debería sorprender a absolutamente nadie. Las denuncias anónimas están contempladas. Bueno, pero ahí también ya ha habido muchas protestas diciendo que esto es un manejo que está haciendo la ministra Piña, que porque una denuncia anónima tendría que presentar
pues digamos, como pruebas de una muy posible, y yo te diría, digamos, culpabilidad. Lo que es impresionante es el nivel de mentira de Arturo Saldívar. Saldívar salió a decir, es inaudito que se admita una denuncia sin pruebas. Pero van 282 este año, ¿no? Creo. O por ahí. Primer tema, las denuncias anónimas están contempladas en la ley. Segundo, ese acuerdo que estuvo circulando y que se filtró, dice al final con toda claridad que sí hay pruebas que se presentaron en la denuncia. No sabemos cuáles son, porque pues, no se ha hecho pública la denuncia, pero el propio acuerdo, o sea, basta leer el acuerdo para darse cuenta que sí había pruebas. Y tercero, yo te diría, hubo una reforma en el año de 2020, cuando Saldívar era presidente del conjunto, del Consejo de la Judicatura, que se hace una reforma al acuerdo general que regula estas cuestiones para aceptar denuncias anónimas y sin pruebas, tratándose de violencia sexual o de género. Y una de las cosas que se señalan en esa denuncia es precisamente eso. Entonces, yo lo que te diría es, jurídicamente, creo que la ministra presidenta, la presidenta del Consejo, Norma Piña, no tenía de otra. Pues imagínate, le llega una denuncia anónima con pruebas, con hechos gravísimos, pues ni modo que la guarde en un cajón, pues ahí ella estaría incurriendo en responsabilidad. A mí me parece que la manera en la cual actuó la ministra Piña es simple y sencillamente como debía actuar. Es un acuerdo de trámite, o sea... Bueno, sí, pero fíjate cómo lo leen ellos, en el sentido de que podría hacérsele a ella un juicio político, que eso sí ya me parece palabras mayores y me da mucho miedo, porque en este tipo de regímenes autoritarios, no solo populistas, sino pues, dictatoriales, pues quién sabe de qué pueden ser capaces, ¿no? Sí, a ver, y yo te diría, pero ahí ves la diferencia, ¿no? Tú tienes la actuación de una juzgadora de carrera que actúa conforme a la norma y que lo único que dice es investíguese. O sea, ese acuerdo no dice que se cometieron esos ilícitos, no dice que los hechos son verdad, no señala responsables porque no lo puede hacer. Y del otro lado, ¿cuál es la reacción? Pues de una persona que dice, ¿no? Me voy con el dirigente del partido político mayoritario y te voy a denunciar en todos lados. Te voy a denunciar ante la Fiscalía General de la República con un fiscal que responda a los intereses del gobierno. Te voy a denunciar ante la Fiscalía Especializada, que hoy desgraciadamente tiene como titular a una persona que no tiene la independencia y la imparcialidad para estar ahí. Te voy a ir a denunciar al INAI, te voy a denunciar ante el INE. O sea, solo le faltó decir que iba a ir a la ONU y al sistema interamericano como para complementar el cuadro. Y luego dice, y además juicio político, ¿no? Pero es muy revelador que Saldívar, en vez de desmentir lo que ahí se dice, en vez de pedir que se esclarezcan los hechos, porque él tendría que ser el primer interesado en saber si sus colaboradores cometieron o no esos ilícitos. Una persona que se toma en serio el Estado de Derecho y una persona que está en contra de la impunidad es lo que tendría que pedir. Investiguen también a mis colaboradores. No, él sale a amenazar con una denuncia de juicio político. En estos momentos políticamente es muy difícil que proceda. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados tendrán las mayorías en la Cámara de Diputados, sí, pero en el Senado, donde se necesita una votación de 2/3 partes, no la tienen. Pero de nuevo, es una muestra más, ya no del talante autoritario del gobierno, del talante autoritario de una persona que hasta hace algunos meses era integrante de nuestro Tribunal Constitucional. Es lo que da más ¿cuándo miedo? Habíamos visto una cosa así? Un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que renuncia, que le regala una designación que no le toca a esta presidente, y ya vimos lo que pasó con esa designación, para irse de porrista a una campaña electoral. O sea, eso es el retrato de Arturo Saldívar. A ver, Pati, ahora yo quiero que me cuentes cómo se vive esto siendo pues una trabajadora del Poder Judicial, porque, bueno, nosotros, yo como periodista puedo tener una lectura, el maestro pues como académico, pero yo creo que será muy interesante, sobre todo, Pati, no sé si coincidas conmigo, pero también en el fondo, además del afán de destruirlo todo, porque él es un destructor de instituciones profesional, creo que además de eso
pues también hay intereses económicos por ahí, ¿no? No le importa la situación de los trabajadores, si esto puede afectar pues una vida de trabajo, una serie de prestaciones, los famosos pues bolsas o fideicomisos que existen. Cuéntame.